Muchas personas argumentan que, aunque les gustan los animales, no tienen ninguno en casa, porque consideran que al hacerlo están coartando su libertad y no los dejan vivir sus vidas como animales de otra especie. Esto es muy razonable. El problema es que debimos haberlo pensado hace miles de años, cuando comenzamos a domesticarlos. Hoy en día ya no lo es. Millones y millones de animales se han reproducido masivamente a lo largo de los años, modificando su genética y haciéndolos cada vez menos capaces de vivir en libertad. Ahora, la realidad es que un perro o gato, aunque pueda arreglársela solo, depende mucho del humano y lo pasan muy mal en las calles. Se exponen a miles de peligros y generalmente su expectativa de vida es mucho más corta, ya que deben enfrentar las inclemencias del clima, soportar frío extremo, lluvias o calor abrasador. No siempre encuentran algo para comer y carecen de una nutrición adecuada. Están en riesgo de contraer enfermedades, de ser atacados por otros animales y humanos, de ser golpeados o asesinados. Corren peligro de ser atropellados o envenenados. Además, se reproducen descontroladamente, perpetuando el sufrimiento de miles de animalitos. Lo mejor que podemos hacer por ellos es brindarles la comodidad, seguridad y amor de un hogar. Su existencia y la falta de instintos de supervivencia son nuestra responsabilidad, así que debemos hacernos cargo. Y aunque ninguno debería tener que pasar por cirugías ni malos ratos, lo cierto es que la esterilización es la mejor forma de evitar el nacimiento de nuevas camadas que llegarán al mundo únicamente a sufrir, condenadas al abandono y a una vida llena de complicaciones. No es cierto que se van a extinguir los animales al esterilizarlos. Es muchísima más la velocidad y cantidad en que se reproducen. Pero si así fuera, sería lo mejor para la especie. Significaría que por fin dejamos de traer al mundo seres solo para sufrir. Son hermosos, los amamos y son parte de nuestra familia. Pero no podemos olvidar que allí afuera existen millones y millones de animalitos iguales al que tenemos en casa, que no pidieron venir al mundo y que somos los responsables de la vida que llevan. Por favor, esteriliza y adopta animalitos rescatados. No fomentes la cría masiva de razas modificadas, que incluso padecen de muchas dolencias y enfermedades ocasionadas por estos cambios intencionados que el ser humano les ha creado. Si quieres conocerlas, ve ya a ver este video, donde te contamos cuáles son las enfermedades más frecuentes de las razas más comunes de perros.